Sociedad, conocimiento, axiología y religión. Correspondencia estructural e histórica. Interesados en la relación conocimiento-espiritualidad y conocida esta relación en su origen y fundamentación, vamos a ver cómo ésta se ha dado en la historia de las sociedades. Para ello vamos a abordar 3 puntos en la presente exposición. En primer lugar, mostrar la correspondencia histórica estructural entre forma de vida o tipo de sociedad, conocimiento, axiología y religión, aspecto muy importante para dar cuenta de los cambios y transformaciones de la religión. En segundo lugar, tomar conciencia de que en las sociedades de pensamiento mítico, mitos, símbolos y ritos no pretenden darnos a conocer qué es la realidad, sino cómo hay que verla, no pudiendo tomar sus descripciones religiosas como descripciones objetivas de la realidad. En tercer lugar, mostrar la religión de creencias como la religión propia de las sociedades agrarias e incluso de la primera revolución industrial, y la correspondencia entre el conocimiento, adecuación entre comillas, objetivista, del entendimiento a la realidad y el conocimiento creencia de lo religioso. Primer punto, correspondencia estructural e histórica entre forma de vida, conocimiento, axiología y religión. Dada la función determinante que cumple el conocimiento y la axiología en función de la vida en el animal viviente dotado de habla, que somos los seres humanos, es de esperar que se dé una relación muy estrecha entre conocimiento, axiología y semántica y forma de vida. En concreto, se va a dar una correspondencia estructural entre la actividad central del tipo de sociedad de la que se hable, la metáfora central, el campo de la semántica, y el valor axiológico central. Tal relación se va a manifestar en una correspondencia histórica de tipo estructural que comprende también a la religión al ubicarse ésta en la cumbre de la axiología y que podemos expresar sinópticamente en el siguiente cuadro. Como se ve en el cuadro, lo que consideramos religión ha sufrido cambios muy importantes a lo largo de los diferentes tipos de sociedades conocidas. A las sociedades cazadoras, recolectoras e incluso horticultoras corresponde una religión mítico-mágica, dicho estos términos en el sentido más noble de los mismos, y a las sociedades que viven de la agricultura un tipo de religión mucho más abstracta y filosófica, religiones de verdades o creencias, presentando la forma de visiones centrales del mundo, como diría Habermas. En las primeras, las religiones no pretenden decirnos qué es el mundo, sino cómo hay que verlo y tratarlo. En las segundas, las religiones autoconscientes de ser portadoras de verdad, sí pretenden decirnos qué es el mundo, cómo está hecho, y nuestra función en él, una función muy pronto de dueños y señores. En ambos tipos de sociedades, la religión cumple una función programadora de visión, valoración y comportamiento dentro de un mundo limitado, además de garantizar el acceso a la dimensión absoluta de la realidad. En las sociedades industriales emerge progresivamente la religión, en aquel que la tiene, todavía una gran mayoría, como universo de sentido, que decía Peter Berger y Thomas Luckmann, en la medida en que en ella el hombre y mujeres religiosos encuentran el sentido de su vida, de la historia humana, del universo y hasta la fuente y el origen de su ética. Pero cada vez menos, y para menos seres humanos, es todavía una visión central del mundo.
cada vez menos. Ya no hay una cosmología ni antropología común a todo el colectivo social respectivo. Cosmología y antropología se hicieron plurales y en el sentido más riguroso la cosmología ha desaparecido, así como los universos de sentido y las religiones portadoras de estos. En las sociedades de conocimiento, los mismos universos de sentido entran en crisis con los restos de cosmología y antropología creencial que aún adherían a ellos. La religión de creencias entra en crisis y lo que le sucede es el acceso experiencial laico, no religioso, a la dimensión absoluta de la realidad, o lo que llamamos actualmente, a falta de nombre mejor, espiritualidad. Lo que fundamentalmente este cuadro refleja es la correspondencia estructural que se da entre lo que podemos llamar el modelo o esquema sociolaboral de vida y el modelo o esquema cultural, el cognitivo representacional y el axiológico, y la totalidad sistémica que todos ellos constituyen. De manera que, de acuerdo a un principio de correspondencia estructural, cuando en uno de estos aspectos se da un cambio estructural, por lo tanto profundo, transformador, antes o después se da también un cambio de la misma naturaleza en los demás. No importa en qué aspecto se inicie el cambio, ni se puede prejuzgar científicamente al respecto dónde va a comenzar, si la transformación se va a iniciar en la base económica, en la ciencia o en la axiología. Puede ser en cualquiera. Pierre Bourdieu hablaba de autonomía relativa de los campos. Si el cambio es profundo, estructural, se operan cambios del mismo nivel en todos los demás aspectos. El cuadro también expresa la relación que se da entre modelo o esquema que adopta la religión y el modelo o esquema que adopta el conocimiento y la axiología, aunque no sea la única relación determinante, y todo ello en función de la vida. La religión no es una realidad o dimensión sustantiva humana, aislada, por ejemplo, de la forma de vida, del tipo de conocimiento y de los valores que un colectivo humano necesita crear para vivir como tal en una determinada forma de vida. La religión no solo se origina como parte del conocimiento en función de la vida, sino que a lo largo de la historia, y por más que religiosamente se autonomice, sigue teniendo que cumplir con esa función primera. En otras palabras, según sea y se autoperciba el conocimiento, y ello ligado sin duda a la función que cumple, así será la axiología, y en la cumbre de esta, la religión y la espiritualidad. La posibilidad del conocimiento de la realidad en su dimensión absoluta se dará siempre, como parte que es de nuestra cualidad específica o humana, pero no necesariamente tiene que ser religiosa. Según sea el conocimiento, puede ser laica. Consecuentemente, hablando con rigor, no se puede decir, como es frecuente leer en los fenomenólogos de la religión, que el ser humano es religioso por naturaleza, porque puede perfectamente ser laico. En vez de esto, hay que decir, el ser humano por naturaleza es un ser abierto a la dimensión absoluta, cosa bien diferente. La apertura a la dimensión absoluta de la realidad es tan natural o humana que es la que nos permite estar abiertos a todos los cambios en nuestra relación con nuestro medio y con nosotros mismos, cuando tales cambios son convenientes y o se imponen. De otro modo, no podríamos hacerlo. Tendríamos que cambiar morfológicamente, como lo hacen los demás animales, con el tiempo que evolutivamente ello supone, un tiempo muy largo.
Segundo punto, mitos, símbolos y ritos como formas de conocimiento. Según nuestro cuadro anterior, característico de las sociedades llamadas primitivas, entre comillas, entendiendo por tales las sociedades cazadoras, recolectoras y horticultoras, lo característico es vivir en la naturaleza, más que de ella y sobre ella, presentar una organización parental y manejar un conocimiento mítico, en el sentido noble del término, para el cual el mundo, visible como invisible, más que ontológico, es liviano, a modo de un gran balón hueco, decía el famoso antropólogo Lévi-Strauss, pero totalmente unido en las dimensiones y partes que lo componen. Pues bien, en un mundo así, correspondiente a esa forma de vida en la naturaleza y gracias a ella, lo importante no es explicar su existencia, que se da por un hecho, ni cómo fue creado, sino su valor, su significado, para enseñar cómo hay que vivir en él, cómo hay que verlo y cómo hay que tratarlo. Y esto es lo que los mitos, símbolos y ritos enseñan. Con esa función son construidos. Mitos, símbolos y ritos no han sido construidos para describir la realidad, menos aún para explicarla filosóficamente. Y no pueden ser leídos ni interpretados así. Su pretensión no es describir el mundo, sino valorarlo e interpretarlo, tanto en lo que respecta a sus necesidades de vivientes humanos, como en su dimensión absoluta, para enseñar cómo hay que verlo y tratarlo, cómo hay que actuar y comportarse en él. Mitos, símbolos y ritos tienen una función eminentemente programadora. Por supuesto que mitos, símbolos y ritos dan por un hecho que las cosas son como ellos dicen, porque su función es también de programación, del pensar, del sentir, valorar y actuar de individuos y grupos en este tipo de sociedades. Función esencial esta de la programación para la sobrevivencia de individuos y grupos. Si no fuera así, no podrían cumplir con tal función, sería imposible. Más aún, esta función resulta reforzada de la manera más autorizada posible cuando los mitos son estrechamente vinculados a dioses y a ancestros, como una revelación de estos. Pero en sí mismos considerados, mitos, símbolos y ritos no tienen como función darnos un conocimiento objetivo de la realidad, describirnos cómo es. Por lo mismo, no se pueden tomar por verdades objetivas sus narraciones y descripciones. Mitos, símbolos y ritos son una forma de conocimiento, la que más vigencia ha tenido en la historia de la humanidad. Una vigencia de milenios, existencia exitosa que habla por sí sola de la importancia y valor de tal tipo de conocimiento, pero no por ello descriptiva y realista. Al contrario, ha sido la forma más axiológica de todas y su éxito ha consistido en proporcionar a individuos y colectivos el mundo axiológico, autoritario, permanente y estable que necesitaban. Refiriéndose a este su carácter repetitivo, no históricamente dinámico y por ello productor y consumidor de poca energía, Lévi-Strauss llamó a este tipo de sociedades frías, contraponiéndolas a las calientes o históricamente dinámicas y cambiantes. En este tipo de sociedades, religión y espiritualidad se han articulado sobre este conocimiento, constituyendo su cumbre, a la vez que el conocimiento mítico ha permitido el descubrimiento de la dimensión absoluta de la realidad y el camino hacia ella. Hay que tener en presente que el chamanismo, vía de superación de la condición humana mediante el descubrimiento y experiencia de otra superior,
o sea, superación de la condición ordinaria, según explicó Mircea Eliade, es un descubrimiento y práctica de los pueblos cazadores. Pero este hecho mismo no cambia la naturaleza y función valóricas del conocimiento mítico. No lo hace descriptivo, aunque lo valida como el conocimiento funcional que es y como acceso posible que también es a la dimensión absoluta. Tercer punto, religión de creencias, función de programación y epistemología mítica. En contraste con los mitos y símbolos y ritos y su religión mítica, las religiones de creencias, en la medida en que se articulan sobre el esquema artesanal, emisión-recepción, y conciben lo real en términos de logos, sí pretenden describir la realidad, en este caso las realidades religiosas de las que nos hablo. Al menos aspiran a ello, y están convencidas de haber logrado su aspiración. Son las religiones propias de las sociedades agrarias y artesanales de Occidente, herederas de la visión y categorías helénicas, aunque no exclusivamente. Sociedades sumamente complejas, estas se caracterizan, además de por el modelo axiológico muerte que da vida, que es común a los pueblos cazadores y horticultores, se caracterizan por una experiencia sociolaboral jerárquica autoritaria y un trabajo artesanal que se traducirán respectivamente en dos esquemas. Un esquema o patrón organizativo jerárquico autoritario y otro artesanal que podemos expresar en términos de emisión-recepción. Alguien que emite una forma y algo que recibe esa forma. El primero, el esquema sociolaboral, por cuanto jerárquico autoritario, por cuanto como sociedades complejas que son, estas sociedades no solo viven de la agricultura, en la que también la muerte, por ejemplo, de las semillas, de las plantaciones, es fuente de vida, sino que viven también de la autoridad. Viven gracias a un grupo de decidores que tienen poder y tienen capacidad de decidir en el grupo y sobre el grupo. Sin este grupo la sociedad sería inviable y la autoridad de un modo u otro procede de Dios o de los dioses, que son cosmizadores e incluso creadores y que reciben el título de señor, de dueños. El segundo esquema artesanal de emisión-recepción, por cuanto todo está hecho y existe en términos de razón, proporción y medida, como existen y son hechas las obras por los artesanos, suponiendo en la cumbre de todo el artesano por antonomasia, Dios, creando todo e informando todo en términos de emisión-recepción con su logos, con su palabra. Es lo que vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, que con su palabra Dios creó todo, un Dios metafísico prácticamente. El ser humano en las sociedades agrarias es Faber y el universo entero aparece inteligentemente construido y creado de acuerdo a formas preexistentes en la mente de Dios, gran artesano, y de su logos, de su palabra. Interpretada la naturaleza agricultura en términos artesanales y asumido el modelo artesanal en el jerárquico autoritario, el modelo axiológico muerte-vida, propio también de la agricultura, será asumido en otro más abstracto y amplio, el modelo axiológico mandato-obediencia, según el cual a más obediencia, más proximidad de Dios, del autor de la vida y de la creación, y por lo tanto más vida. En la cumbre de la realidad, extendida en dos órdenes, abajo y arriba, tierra y cielo, está la autoridad suprema, el Señor
y ser artesano supremo, quien con solo su palabra ha creado todas las cosas de acuerdo a patrones o medidas que nosotros podemos conocer mediante la razón e incluso, en cierta manera, a Él mismo. Pero su revelación, iniciativa exclusiva de Él, solo la podremos conocer en este esquema asintiendo a ella por la fe y con toda seguridad de que estamos asintiendo a verdades, porque como reveladas que son por el mismo Dios, en ellas viene empeñada toda su autoridad. Por viniendo de distinta manera, la razón como cualidad natural y la fe como gracia, pero ambas creadas por Dios, y la primera, la razón subordinada a la segunda, y en función de ella, o sea, subordinada a la fe, ambas, razón y fe, son fuente de verdad, y las verdades de la razón deben ser aceptadas y las verdades de fe creídas. Es lo típico de estas sociedades. En todo caso, razón y fe, cada una conforme a su naturaleza, son realidades las que nos presentan y describen, conforme además al concepto más amplio de verdad, común al conocimiento como tal. Decían los escolásticos, y así definían la verdad, adequatio rei intellectus, adecuación del entendimiento a la realidad, a la cosa. En otras palabras, la conciencia de las religiones de creencias, de ser ellas descriptoras objetivas de las realidades de las que nos hablan, es un hecho tan contundente y poderoso como el Dios que en definitiva las avala con su autoridad. Basta pensar en la figura del Pantocrátor del arte bizantino y románico en Europa y en el hundimiento que producen sus pies en el cojín en que generalmente apoyan los pies, en las pinturas, en las representaciones. La densidad de lo divino es bien real y pesada, así como el universo creado que imágenes de niños y vírgenes románicas sedentes sostienen en sus manos. No es un mundo hueco, como decía Lévi-Strauss, del mundo de las sociedades de pensamiento mítico. Es un mundo pesado, ontológico. Hablar, pues, de sociedades agrarias, artesanales y de religiones con pretensión de verdad objetiva y descriptivas es hablar de sinónimos. Son dos realidades coincidentes. Por su esquema jerárquico autoritario y artesanal de conocimiento, pensamiento y cultura se identifican con una trascendencia personificada, creadora, reveladora, y por otra parte, en sus verdades reveladas, realidad, visión de mundo y sociedad, se ven perennemente mantenidos y ratificados en su ser. Y sin embargo, estas son las religiones que, pensando en sus contenidos, llamamos de creencias. ¿Por qué así? Porque hoy sabemos que las realidades que están convencidas de conocer objetivamente y presentarnos no existen como tales. Hoy sabemos que el conocimiento adecuación a la realidad no existe. Es una modelación y mucho menos tiene la capacidad para objetivamente hablarnos de las realidades que pueblan el más allá o un supuesto piso de naturaleza celestial por encima del nuestro temporal y humano. En este sentido podríamos considerar las creencias como mitos, y en buena parte lo son, sobre todo las que dependen o son expresión del esquema muerte-vida y del jerárquico autoritario. No solo las verdades religiosas, naturales y reveladas son creencias. Creencial es también el conocimiento sin más en su pretensión de conocer la realidad, percibiéndose una adecuación a la misma. El conocimiento adecuación a la realidad
tan propio de las sociedades agrarias artesanales, también es modelación. No es conocimiento de la realidad. Creencias religiosas y conocimiento, adecuación a la realidad, son expresión de una epistemología mítica. ¿Por qué, sin embargo, su pretensión de objetividad? Nos referimos a las creencias religiosas. ¿Por qué se pretenden objetivas? ¿Qué función cumplen? Una función muy importante en este tipo de sociedades muy desiguales, la función de programación, que comprende fundamentalmente garantizar una forma común de comprender e interpretar la realidad, de actuar en ella y de organización social. Y en esto fueron exitosísimas, porque no puede haber programación mejor que la que reivindica su valor de la autoridad más grande que cabe en el imaginario humano, la autoridad divina, la que deriva de los propios dioses creídos como tales. Y ellas lo lograron. Religiones de creencias, no pudiendo transmitir el conocimiento objetivo religioso que pretendían, sin embargo, por paradójico que parezca, fueron en esas sociedades camino de acceso a la dimensión absoluta de la realidad, con un conocimiento de acceso a la espiritualidad. No solo fueron camino de acceso, sino que en ellas es donde emerge la espiritualidad como propuesta y los caminos de cultivo de la misma. Basta recordar que fue precisamente en este tipo de sociedades donde surgieron las que conocemos como religiones universales y sus grandes propuestas espirituales, junto con los grandes hombres y mujeres que las vivieron y enseñaron. El hinduismo, de los Upanishads y de los Vedas, especialmente la propuesta hinduista Vedanta Advaita, el taoísmo con Lao Tzu y Chuang Tzu, el budismo, sobre todo en su propuesta de meditación Zen, el yavismo de los grandes profetas de Israel, el madeísmo con Zoroastro. Esta emergencia en este tipo de sociedades es tan epocal que con gran éxito el filósofo existencialista Karl Jaspers la bautizó como época axial o época eje, porque suceden en el lapso que va del 800 al 200 a.C. y constituyen un parteaguas en la historia de la humanidad, marcando un antes y un después. En ellas, como sociedades agrarias y urbanas, hay que incluir la espiritualidad jesuánica de los evangelios, ciertas expresiones cristianas gnósticas y la espiritualidad del sufismo islámico, este en siglos posteriores. En las sociedades cazadoras se descubrió que era posible cambiar la condición humana ordinaria y mediante cierto tipo de prácticas rituales entrar en otra condición. Pero es en las sociedades agrarias en donde la espiritualidad propiamente tal emerge y se hace propuesta. La explicación hay que buscarla en el alto grado de abstracción y de sutileza del pensamiento logrado por estas sociedades. Sus conceptos religiosos, aunque objetivos, son tan abstractos y sutiles que más allá de su pretendida objetividad en las religiones, que por ejemplo son teístas, apuntan al absoluto y conducen a él. En otras palabras, en sus elementos creenciales había una fuerza conceptual, devocional y axiológica que podía trascenderlos y los trascendía. Abstracción y sutileza se da por igual en la filosofía. Recordemos la filosofía griega. Por ello, con Corbí, podemos considerar que las religiones de creencias significaron y fueron en las sociedades agrarias el camino hacia la dimensión absoluta, sin perder de vista que incluso algunas de ellas, como la corriente Vedanta Advaita en el hinduismo y el budismo, fueron desde su formulación propuestas
de una espiritualidad sin creencias no superadas. El paso de las sociedades cazadoras-recolectoras a las sociedades agrarias autoritarias fue tan formidable que para Corbie fue uno de los momentos más traumáticos de la historia de nuestra especie. Y Mircea Eliade, el gran sabio de la historia de las religiones, dijo: el descubrimiento de la agricultura provocó trastornos y síncopes espirituales cuya gravedad apenas nos es dado imaginar. Cuarto punto: la religión cristiana y sus tres paradigmas. La religión cristiana es el resultado en su configuración como religión de creencias de tres paradigmas que a su vez responden a tres actividades centrales, convertidas en otras tantas metáforas centrales de programación, es decir, de organización, interpretación y valoración de la realidad. Estos tres paradigmas, modelos o patrones, son el paradigma autoritario, el agrícola y el dual o dualista. Los tres productos del contexto y de la historia donde se da el cristianismo, las ciudades helénicas mediterráneas con sus antecedentes pastoril, dual y agrícola palestinos. Citamos literalmente y en extenso la descripción que al respecto hace Corbie del cristianismo en su obra Hacia una espiritualidad laica, sin creencias, sin religiones, sin dioses. En la tradición cristiana, Dios es creador por la palabra. Envía a su Hijo para que se encarne en la tierra, para que con su muerte por obediencia haga fecunda la muerte. Jesús, el Cristo, muere, en efecto, condenado por las autoridades religiosas de su pueblo y ejecutado por los romanos. Dios, su Padre, lo resucita, y una vez resucitado, Jesús asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre, el Supremo Señor. La mitología cristiana está pues articulada por los paradigmas o metáforas centrales de mandato, obediencia y muerte-vida, y sigue paso a paso los desarrollos mitológicos que generan esos esquemas como las restantes sociedades agrario-autoritarias que hemos analizado. Pero también está estructurada por el paradigma que enfrenta la vida a la muerte. El principio del bien se halla contrapuesto en la historia humana al principio del mal, el diablo. Los hombres deben alistarse en uno u otro ejército. Así resulta que la historia humana es una historia sagrada, una historia de salvación. En este esquema, y según él, Dios escoge a un pueblo, a Israel, en el Antiguo Testamento, y a la comunidad de los seguidores de Jesús, en el Nuevo Testamento, para que ejecute los designios de Dios en esa lucha de titanes. Pero en dicha contienda, que es más que humana, el pueblo elegido, que es el pueblo de la alianza, en el caso de Israel, y de la nueva alianza, en el caso de la comunidad de Jesús, necesita de un auxilio divino para vencer, pues esa lucha es excesiva para sus fuerzas. El enviado de Dios, el Redentor, será el Hijo de Dios encarnado, el Mesías, el Cristo, el ungido. Él, muriendo, vence al mal, a la mentira y a la muerte, vence al diablo y rescata a la humanidad del poder del mal. Gracias a ese Mesías, la victoria de Dios contra el diablo en la historia humana está asegurada. Al vencer a la muerte, rescata a todos aquellos que la muerte había secuestrado. En los últimos días, los muertos resucitarán. Después, un juicio universal premiará o castigará a los hombres según haya elegido militar en los ejércitos de Dios o en los del diablo. Es completamente evidente que aquí estamos ante una construcción basada en el patrón vida que se enfrenta a la muerte y con los desarrollos lógicos de ese patrón de interpretación y valoración que son
conocidos en las sociedades de los ganaderos o sociedades pastoriles, que viven del cuidado del ganado. Lo peculiar de la religión cristiana es que concilia estos tres patrones de interpretación en uno complejo. La divinidad suprema, el Señor absoluto, que es el Padre de Jesús, el Cristo, es a la vez el principio del bien, el Hijo de Dios, que desciende a la tierra para morir por obediencia y para con su muerte hacer fecunda la muerte. Es también el Mesías, el enviado para intervenir en la lucha contra el demonio. Con su muerte, que como hemos visto hace fecunda la muerte, vence al demonio y rescata a la humanidad de su poder. Él es el enviado que muriendo vence al malo y le arrebata todas las presas, a los pecadores y a los muertos, para salvarlos y resucitarlos en el último día. Quien se sienta a la derecha de Dios es también el Salvador y Redentor, el vencedor del diablo, el que rescata a los muertos de las garras de la muerte. Puede verse con toda claridad que los tres paradigmas o metáforas centrales están conjuntadas en un único patrón o paradigma de construcción compleja. Su complejidad es nueva, pero no son inéditos los elementos que componen esa complejidad, pues son ya milenarios cuando comienzan a componer la estructura profunda de la religión cristiana. Por consiguiente, desde el punto de vista de las líneas de su construcción, la religión cristiana es una religión como las otras. Es una mitología estructurada por los mismos patrones de construcción que estructuraron a las religiones que le precedieron y que fueron contemporáneas o posteriores a ella. En la primera clase usted nos explicó que los humanos tenemos dos modos de acceder al conocimiento: el conocimiento relativo, que es utilitario, y el conocimiento absoluto, que es realizador y que sería el conocimiento de la realidad en sí misma. Ahora, en esta clase, en esta exposición histórica, nos dice que a cada tipo de sociedad, forma de vida y de organización social, que serían cuatro: la primitiva, la agraria, la industrial y la sociedad de conocimiento, corresponde a cada una forma de conocimiento mítico, racional, científico y de construcción, y también un tipo de religión mágica, religión de creencias, de universo de sentido y de experiencia. No me queda claro si estas formas de conocimiento y estos tipos de religión corresponden todas ellas al conocimiento relativo utilitario, o si la forma de conocimiento es el relativo y el conocimiento absoluto sería el de las religiones. Bien, el que llamamos conocimiento relativo es en relación, porque es un conocimiento en relación con la vida. Es por la función que cumple de permitirnos vivir y no morir. Le es, por decirlo así, le es con natural el tener un trasfondo de dimensión absoluta y por tanto de conocimiento absoluto. Entonces, por definición, todo conocimiento funcional a la vida, ¿verdad? Diríamos así, es también el indicador, es también el testigo de que hay también un conocimiento absoluto. O dicho de otra manera, este conocimiento en relación con la vida es un conocimiento también que se puede manifestar como conocimiento absoluto. Y se manifiesta en conocimiento absoluto cuando ya no es puramente en función de permitir vivir o no morir, sino en función del ser absoluto y total que descubre en la realidad, descubre en las cosas, descubre en todo. Ahora, culturalmente, digamos así, el cultivo, el trabajo sobre esa dimensión absoluta, convencionalmente la podemos llamar religión. Eso ha sido
la religión. Y por eso a cada forma, a cada modo, a cada tipo, a cada paradigma de conocimiento funcional, también le corresponde, digamos así, como esa apertura hacia lo absoluto, ese acceso al absoluto, le corresponde también, diríamos así, un tipo diferente o le ha correspondido históricamente un tipo diferente de religión, ¿verdad? De tal manera que entonces, por una parte, lo que quiero manifestar es que se da una relación muy estrecha entre un conocimiento y el otro, que culturalmente el conocimiento absoluto toma la forma que le permite, digamos, dentro del cual es posible que le permite el conocimiento relativo, pero a su vez son diferentes. Siempre será el conocimiento que llamamos relativo, es en relación con la vida, en función con la vida, con su producción y reproducción, y el conocimiento absoluto con toda la realidad como un valor en sí absoluto y total. ¿Podría entenderse como determinista la relación que usted establece entre el tipo de sociedad y de organización social y la forma de conocimiento y el tipo de religión que le corresponde? Me pregunto si podría esta relación expresarse como hace el marxismo, como una relación entre estructura y superestructura, estructura determinante y superestructura determinada, o bien, dicho de otra manera, el tipo de sociedad y la organización social serían la estructura y la forma de conocimiento y de religión superestructuras determinadas por la estructura. Gracias por la pregunta, porque tengo que reconocer que en la exposición da pie para este tipo, digamos, de pregunta. Puede sonar a determinismo, porque yo he insistido mucho en la correspondencia estructural entre los diferentes aspectos que he señalado. Al decir también correspondencia estructural, no he enfatizado, que se podría enfatizar, en el aspecto genético. De todas maneras, en un momento creo haber indicado, decía, que no se prejuzga en qué aspecto comienzan los cambios o las transformaciones. Es decir, incluso aludiendo a eso, no es cierto, o al menos para mí no es cierto, que los cambios comiencen siempre en su base material, por ejemplo, económica, social, organizativa. Muy bien pueden comenzar por, digamos así, por la visión científica o la visión simplemente teórica, incluso ética e incluso religiosa. Y puede comenzar por una nueva axiología, ¿verdad? Es decir, creo que es la investigación en cada caso concreto la que determinará en qué campo, si es que se puede abrir, si es que es en un campo solo, que me parece que ya eso sería superado también, comienzan los cambios. Lo que yo sí enfatizo es que independientemente de dónde se produzcan los cambios, una vez que en uno de los campos se produjo una transformación estructural, o sea, un cambio muy profundo en profundidad, tarde o temprano se van a dar cambios del mismo nivel, de la misma densidad en los demás. Es decir, así como no es posible, ¿verdad?, en una sociedad, por ejemplo, parental, encontrar una sociedad de clases, son cosas que estructuralmente no se componen, no son compatibles, ¿verdad? Tampoco es compatible en una sociedad de las llamadas, entre comillas, primitivas, de organización fundamentalmente parental, y con una visión mítico-mágica, ¿verdad?, encontrar una visión central del mundo. No es posible. Menos encontrar una religión, como llamamos, siguiendo a Peter Berger y a Thomas Luckmann, una religión de sentido, o una religión fundamentalmente experiencial. Es decir, la forma cultural necesariamente, tal como nos lo muestra la historia, se va a corresponder estructuralmente con lo otro, lo cual no supone, en mi modo de ver, determinismo en el sentido que entonces es en la base material donde se inician los cambios. No, puede ser que no. Es decir, no tenemos nada que nos permita prejuzgar de esa manera.
pero sí que una vez que se da un cambio estructural en una, se da en lo otro. Las mismas, por ejemplo, la prueba está, aludíamos también a ello, en las grandes religiones conocidas como universales, son las grandes nodrizas, las grandes engendradoras de las espiritualidades, ¿verdad? Como está el Vedanta Advaita en la India, el Bhagavad Gita, como está, por ejemplo, el budismo, la práctica del Zen, etcétera, ¿verdad? O como están las religiones de los grandes profetas, por ejemplo, bíblicos. Pero esa misma espiritualidad no se da sin creencias en general. Es decir, no se da sin creencias. Con la excepción de las religiones orientales, de estas que he citado, en las demás, prácticamente la espiritualidad bíblica, por ejemplo, una espiritualidad como la de Jesús de Nazaret, con lo sublime que es, no se da sin creencias. Él hablaba de Dios, y él hablaba como un ser personal, y él hablaba de Dios su Padre, y él hablaba del reino y reinado, y esas cosas eran entendidas también de una manera creencial, y sin embargo profundamente espiritual, pero de una forma creencial, porque en ese tipo de sociedades y en ese tipo de pensamiento, ¿verdad?, de creencial, no es posible ver las cosas de otra manera. En otras palabras, puede coexistir una gran espiritualidad, ha coexistido en la historia, con un sistema religioso, creencial, y con un conocimiento que da, por cierto, como objetivo y real, aquello que el pensamiento dice ver. Cosa que hoy ya nosotros no admitimos ni tenemos necesidad de admitirlo. Y no porque nuestro pensamiento sea más evolucionado, sea superior, no, es que estamos en otro tipo de sociedad y no podemos vivir con el conocimiento creencial que se vivió entonces.